Qué alegre ser parte del pueblo de Dios. Cuando fuimos agregados al pueblo de Dios, posiblemente aprendimos a orar. Antes no sabíamos orar. Y si orábamos, no orábamos bien. El deseo de este mensaje es poder transformar nuestras vidas, poder crecer espiritualmente para poder tener una mejor comunicación con Dios. Dentro de las disciplinas espirituales, la oración es una de ellas. Y hoy continuaremos este tema. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por tu compasión hacia nuestras vidas. Gracias por habernos enseñado a hablarte. Gracias por permitirnos conversar contigo en cada momento. Te agradecemos porque continúas transformándonos, continúas, Señor, escuchándonos y permítenos, Señor, comprender las formas en que respondes a nuestra oración. Por favor, permítenos rendirnos cuando oramos a ti, permítenos orarte a ti, permítenos ver qué tan importante es el tiempo que podemos invertir al conectarnos espiritualmente contigo. Está en control de todas las necesidades de su pueblo. Por favor, ten compasión de cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados, perdone los pecados de su pueblo, Padre, y permítanos crecer y transformarnos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Tome control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Veremos algunos puntos. El primero es conversación que le agrada a Dios. Maneras prácticas para tener disciplina de oración. Necesitamos aprender a disciplinarnos como muchas áreas de la vida, también en la oración. Vamos a hablar de algunos factores que afectan la oración, nuestras oraciones. Y finalmente veremos algunos beneficios de la oración. Aunque hay muchísimos, solo veremos algunos. El primer punto, conversación que le agrada a Dios. Mateo 6:5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro con eso ya tienen su premio. Y algo que nos está diciendo Jesús acá es que lo que Dios desea con nosotros, la oración, entendiendo como oración una conversación con Dios, pero una conversación sincera. ¿Cómo te sientes cuando conversas con una persona y sabes que esa persona no está siendo sincera? Sin lugar a dudas, no le crees lo que está diciendo, no le pones interés. Y de la misma manera, Dios se da cuenta el tipo de corazón que tenemos cuando nos dirigimos a Él y Él quiere que nosotros seamos sinceros, no con hipocresía, como decía la Escritura. Continuamos en el versículo 6, dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Otra de las cosas que también Jesús nos enseña es que debemos de conversar sin distracciones. Muchas veces estamos nosotros con tantas cosas que se nos es difícil concentrarnos completamente en que le estamos hablando a Dios. Por ejemplo, posiblemente si no estás quitando las distracciones, que puede ser el celular, el televisor, la computadora, las personas, si no quitas esas distracciones, tu mente se distraerá. Inclusive, aunque no tengamos todas esas cosas, si no estamos bien concentrados en esa conversación con Dios, nos vamos a distraer. Por ejemplo, comenzaremos a pensar en otras cosas, que el negocio, que la universidad, que la escuela, que los hijos y tantas cosas que realmente nos distraerán de esa conversación con Dios. Dios quiere todo el centro de atención. En el versículo 7 dice, y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. A Dios le agrada que nosotros conversemos con Él, no que repitamos. Contrario a orar es rezar, rezar es repetir, repetir, repetir el Padre Nuestro varias veces. Dios quiere que nosotros conversemos con Él. A Él le agrada y no repetir palabras inútiles, no convertir nuestra oración en una serie de repetición de cosas que normalmente decimos, sino una conversación sincera con Dios, porque a Él le agrada que nosotros hablemos con Él. Dice aquí 1 Tesalonicenses 5 del 17 al 18. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Algo que necesitamos entender, dice,
que oremos en todo momento. ¿Te imaginas lo que Dios nos dice que en todo momento, lo que significa que a Él le agrada escucharnos, le agrada que nosotros conversemos con Él en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento? Cuando estamos en la casa, cuando salimos de la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando regresamos del trabajo, cuando estamos en cualquier lugar, que aprovechemos, dice aquí, todo momento para conversar con Dios. ¿Por qué Dios dejó esto en su palabra? Que lo hagamos en todo momento. Porque a Él le agrada que nosotros conversemos con Él. Eso es orar con Dios. A Él le agradan nuestras conversaciones. Y en el punto número 2, maneras prácticas para tener una disciplina de oración. Por ejemplo, un atleta, para lograr sus metas, tiene que repetir constantemente y tiene que ejercitarse constantemente para lograr sus metas. A veces no pensamos que la oración también necesita de algunas maneras prácticas. Algunas personas, es que yo no puedo orar, es que a mí no me gusta orar. La pregunta es, ¿qué has hecho para ser un hombre o una mujer de oración? Y aquí vamos a hablar de algunas maneras prácticas. Por ejemplo, tiempo, lugar y manera de orar. Tenemos que buscar la hora, determinadas horas en donde nosotros decimos, esto es el tiempo que le voy a dedicar a Dios, un lugar, un jardín, una montaña, la sala en la casa, en la habitación. Piensa el lugar donde constantemente mirarás o te conectarás con Dios. Pienso en Jesucristo, Marcos 1:35 dice que salía de madrugada a un lugar solitario para orar. Y la manera de orar, la humildad, cómo yo me dedico a Dios a orar. Figúrate esto, que hay personas que aún dentro del lugar de reunión, cuando nos congregamos como iglesia, no están poniendo atención ni a alabar a Dios, ni en el mensaje, sino están en el celular o están en otras cosas o hablando con otra persona, distrayéndose. Entonces, si eso pasa aún en un lugar donde llegamos a adorar a Dios, ¿cuánto puede pasar si nosotros no nos concentramos? Hay personas que dicen, sí, yo voy a orar manejando, pero vas manejando, no hay problema que ores manejando, pero que ese no sea tu tiempo central de oración, porque vas manejando, vas viendo tantas cosas. Debe tener un tiempo, lugar y manera de orar. No es malo orar si vas manejando, dice la Biblia que oremos en todo momento, pero yo diría que tienes que disciplinarte en cuanto al tiempo, lugar y la hora. También si eres casado, otra manera práctica es que ores con tu esposa o con tu esposo. Ten esos tiempos, no hay una manera más increíble, pero toman en cuenta algo, que no estás orando para la persona que está a tu lado, estás orando para Dios. Y no hay manera más increíble que poder ver el corazón de la otra persona cuando se conecta con Dios de una manera sincera. Esto hace fuerte a un matrimonio y nos ayuda a entender que no estamos orando para que nos escuchemos el uno al otro, estamos orando porque los dos somos cristianos, porque los dos le hablamos a Dios. ¡Qué increíble! Que los dos nos presentemos delante de Dios para poder orar, presentar todas las cosas que nosotros vivimos, pero para poder dirigirnos a nuestro Dios. Otra manera también práctica para disciplinarlos en la oración es orar con los hijos, desde que son pequeñitos hasta que van creciendo. También tener cuidado que esto no se convierta en una tradición, sino que entendamos que estamos dirigiéndonos a Dios, porque podemos tener una tradición de oremos y ya oramos y se terminó. No, que todos entendamos que en ese momento nos estamos dirigiendo a Dios. También orar con un amigo o una amiga, tener amigos de oración. Dentro de la iglesia, buscar un hermano, de vez en vez decir, oye, ¿cuándo nos vemos para poder orar? O tal vez en algún tiempo de amistad decir, ok, terminemos orando. En el discipulado, si alguien está discipulando tu vida, puedes decirle, pues podemos orar, podemos terminar orando constantemente. Eso nos ayuda a entender que otras personas oran. Una amiga en la iglesia, que tú sepas, esa amiga me conoce, nos reunimos, tomamos un café, pero principalmente la invito para que oremos a Dios. También otra manera práctica de poder disciplinarlos en la oración es orar en grupo. ¿Qué tal en la charla bíblica, ese pequeño grupo que tenemos reuniones de vez en vez? Poder decir, ¿saben qué? Oremos con la charla, oremos juntos para dirigirnos a Dios. También otra manera práctica es que le puedas decir a alguien que te pida cuentas de tu oración.
tu discipulador, el líder de la charla bíblica, el líder de la iglesia, que le digas, mira, pregúntame sobre mi oración, ayúdame. Es increíble poder tener a alguien involucrado en nuestras vidas que nos diga, mira, estás orando, ¿qué oraste? Yo me he reunido con algunas personas y tristemente me he dado cuenta que ni están leyendo su Biblia ni están orando y se convierten en personas que logran subsistir espiritualmente con llegar a una reunión un domingo. Es más, son personas que están muriendo espiritualmente porque a veces ni siquiera un domingo están llegando. Y luego nos preguntaremos, ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Es porque no oraba y no tenía la confianza de decirle a alguien que preguntara acerca de su oración. También otra cosa es comprométete a ir a reuniones de oración de la iglesia. En la iglesia hay tiempos de oración de hombres, de mujeres, y es sorprendente que hay algunas mujeres que nunca se aparecen y hay hombres que nunca se aparecen a orar. Yo entiendo los casos de trabajo y todo, pero a veces sabemos de personas que ese día de oración no trabajan, no tienen compromisos y sencillamente no lo ponen en práctica y no están entendiendo que esto les va a ayudar para ser disciplinados en la oración. También anota tus peticiones y también tus oraciones contestadas. Yo no me había puesto a pensar que muchas veces Dios nos responde y que pocas veces lo anotamos. ¿Y por qué es importante anotarlo? Porque nuestra naturaleza normalmente es olvidadiza y con falta de gratitud. Pero ¿qué tal comenzar a escribir en un diario, un cuaderno, en un texto en tu propio celular, que ahí lo cargas por todos lados, decir oraciones contestadas? Y yo te digo, a veces también con los hermanos en la iglesia, con la charla bíblica, sería bueno poder recordar las cosas que Dios nos ha contestado. En nuestra charla bíblica, Dios ha contestado oraciones. Dios le ha dado trabajo a hermanos que no tenían, le ha cambiado la vida a personas que han venido al reino de Dios, personas han sido bautizadas y hemos visto esas respuestas de Dios, pero qué increíble sería poder escribir y constantemente estar viendo lo que Dios nos responde. Estoy seguro que Dios te ha contestado oraciones, pero usualmente no anotamos esas oraciones que nos contestaron. Eso nos va a ayudar a disciplinarnos y poder ver al cabo de un tiempo de decir, wow, cuánto he orado, pero tanto que Dios ha respondido. Estoy seguro que muchas veces alguien te llama y te dice, mira, aquello que te pedí que oraras, fíjate que ya Dios lo resolvió. Y eso es increíble. Debemos de ir a orar a Dios en gratitud por esas oraciones contestadas, pero una manera de poder disciplinar nuestra vida de oración es escribiendo peticiones y las oraciones contestadas. También ora en base al modelo del Padre Nuestro, entendiendo qué significa cada parte del Padre Nuestro. Nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Que cuando nos dijimos a Dios es un Padre al que adoramos, al que santificamos su nombre, un Padre al que exaltamos y que es nuestro Padre. También decimos que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Poder decirle a Dios todos los aspectos que anhelamos que se hagan en la tierra, que los hombres hagan la voluntad de Dios, que los hombres obedezcan a Dios. Todo esto es el momento de orar en base a la oración del Padre nuestro. También puedes orar basándote en las oraciones registradas en la Biblia. Hay muchas ocasiones donde hombres y mujeres oraron a Dios. ¿Y qué tal poder ir a una oración de esta y verla y orar y aprender de esas oraciones que Dios dejó ahí escritas para que nosotros nos maravillemos de la manera como las personas se comunicaban con Él? Vamos a ver oraciones que Dios contestó y vamos a ver oraciones que Dios no contestó, pero poder decir, Señor, ayúdame a disciplinarme aprendiendo de las oraciones que alguien te hizo en alguna ocasión. También ora con la palabra de Dios. ¿Qué tal ir al Salmo 1 y dice, feliz el hombre que no hace causa común con los malvados? ¿Y qué tal decir, Señor, gracias porque me permite ser feliz, porque estoy determinado, Padre, a no ser causa común con los que se burlan de ti, Señor, sino pongo mi confianza en ti, Señor, y medito en tu palabra todo el día, Padre. En ella pongo mi confianza, Señor. Haz de mí un hombre como un árbol frondoso que siempre da su fruto a su tiempo, que sus hojas nunca se marchitan. ¿Te imaginas orar con los salmos? ¿Te imaginas orar con las escrituras? Podemos escoger escrituras increíbles para poder orar. También otra cosa es orar usando un libro de devocionales. Hay libros devocionales de oraciones que nos llevan, incluso
Yo tengo un libro de 365 oraciones en el año, una oración por cada día. Y qué increíble ver esas escrituras, lo que está diciendo, lo que me está enfocando para que yo pueda orar. Es algo, hay libros de devocionales también para poder ir a la palabra de Dios. Entonces, en este momento es poder meditar. ¿Cuándo fue la última vez que yo tenía un libro de devocionales para poder orar a Dios o para poder enfocarme en la oración? Y pasaremos a algunos aspectos que afectan la oración, factores que afectan la oración. Comenzaremos en Marcos 11 del 24 al 26. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Mira, un factor que puede afectar la oración es cuánto creemos en lo que estamos orando. Creer que ya lo hemos conseguido y lo recibiremos, pero también dice que la falta de perdón hace un obstáculo en nuestra oración. Dios nos pide que perdonemos. ¿Cuántas personas le oran usualmente a Dios y tienen odio en sus corazones? Ah, tienen una falta de perdonar a alguien y esto se convierte en un obstáculo dentro de nuestras oraciones. Santiago 4:3 dice, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Esta parte que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que por qué razón hay tantas cosas malvadas en el ser humano, porque no oran a Dios, no se lo piden a Dios. Y dice, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Pedir mal es otro factor que afecta la oración. Deberíamos de preguntarnos, ¿lo que le estoy pidiendo a Dios glorifica a Dios? ¿Lo que estoy pidiendo a Dios edifica a mis hermanos? ¿Lo que estoy pidiendo a Dios ayuda a alguien? ¿Lo que estoy pidiendo a Dios está de acuerdo con la voluntad de Dios? Lo que le estoy pidiendo a Dios no es para gastarlo en mis placeres, porque muchas personas están pensando en lo que necesitan para ellos mismos. Pensemos, alguien quiere un amueblado de sala. Pero quiero uno grande, bonito, porque es a mi altura. O está pensando, quiero un amueblado de sala grande, bonito, porque en ese lugar llegarán personas a escuchar de la palabra de Dios. Quiero una pantalla de televisión, una de 85 pulgadas, gigantesca, porque ahí quiero ver mis películas favoritas, o va a pensar en esa pantalla, veremos cosas espirituales o cuando invitemos a los hermanos, veremos alguna película en grupo para edificarnos espiritualmente, tener tiempos con la familia espiritual o con nuestra propia familia. Un automóvil, hoy es una necesidad tener un automóvil. Pero quiero el automóvil de lujo o es un automóvil que me va a ayudar a ir a la reunión de la iglesia. Preguntar a los que tenemos automóvil, cuando tenemos la oportunidad de llevar a alguien, lo hacemos. Algo que admiro mucho de nuestra congregación y quiero felicitarlos a todos es que usualmente todos los hermanos dentro de la iglesia estamos siempre pendientes de quién necesita, que podemos darle un aventón hacia algún lado, llevarlos a algún lado de la ciudad, decirle yo tengo un espacio. Eso es algo increíble, de veras es algo sorprendente. Y cuando pedimos a Dios poder entender las razones por lo que le estamos pidiendo las cosas a nuestro maravilloso Padre. Factores que siguen afectando la oración es no ayudar. Dice, el que no atiende, en Proverbios 21:13, el que no atiende a los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Mira, Dios nos envía recursos y debemos de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con los recursos? ¿Estoy ofrendando? ¿Estoy diezmando? ¿Estoy ayudando a los que tienen necesidades? Mira, algo que también admiro de la congregación y de veras felicito a los hermanos, de veras me tiene a mí muy agradecido con Dios, es que durante la pandemia, cuando hermanos se enfermaban, hubo hermanos en la iglesia que sin decirle nada a nadie, les enviaron despensas. Como iglesia, el Ministerio de Ayuda a las Personas en Necesidad envió despensas, envió comida, pero también algo que me enteraba es que habían hermanos que no estaban publicando en ningún lado y que estaban ayudando a las personas que estaban pasando necesidades. Nuestra iglesia es una iglesia bendecida, estoy seguro de eso porque en realidad estamos enfocados en ver las necesidades internas. Podríamos
enfocarnos en cuántas personas tienen necesidades externamente y hacer proyectos, pero algo que aprecio de nuestra congregación es que cada domingo colectamos una ayuda para los necesitados. Y hay hermanos que son tan constantes. Espero que estés recordando el ayudar con tus ofrendas para los necesitados, porque hay hermanos nuestros que constantemente se le están ayudando. Dice que el que no atiende los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Deseo con todo el corazón que nunca tengas necesidad. Pero si un día tienes necesidad, posiblemente vas a recordar ese Proverbios 21:13, en donde va a ser difícil que obtengas ayuda, porque no pensaste ni atendiste los ruegos de los pobres. Otro factor que afecta la oración, en 1 Juan 5, del 14 al 15, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Siempre estar atentos en que nuestra oración se vaya transformando de tal manera que se vaya convirtiendo en una oración conforme a la voluntad de Dios. Mira en la Biblia todos los discípulos de Jesús, los apóstoles, oraban buscando hacer la voluntad de Dios, predicar su palabra. De la misma manera nosotros tenemos que transformarnos, tenemos que crecer para poder tener esa confianza que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, que estamos involucrados en su reino, que somos parte del pueblo maravilloso de Dios, que estamos constantemente involucrados en hacer la voluntad de Dios. Así nuestras oraciones se convertirán en una oración conforme a la voluntad de Dios. Qué increíble que podamos tener eso, que no estemos ansiosos de que Dios me tiene que responder y tiene que responderme, sino que estoy orando, estoy conversando con Él de acuerdo con su voluntad. Y vamos a hablar de un cuarto punto, que es beneficios de la oración. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 al 11, dice, y Ana llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa, Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Mira, aquí en 1 Samuel capítulo 1 habla la historia de una mujer llamada Ana, que era una mujer estéril, que estaba triste, que era ofendida por ser estéril. Y ella llegó al templo y llegó a llorar con el corazón hecho pedazos, un corazón quebrantado. Y ella le pedía a Dios que le pudiera dar un hijo. Y ella le dedicó ese hijo que se convirtió en el profeta Samuel. Pero Dios le respondió en los siguientes capítulos de 1 Samuel. Puedes leer la Biblia y te darás cuenta que Dios no solo le dio un hijo a Ana, sino le dio varios hijos a Ana. Qué increíble. Nuestras oraciones tarde o temprano tendrán respuesta. Hay oraciones que hacemos a corto, mediano y largo plazo. Hay oraciones que son a corto plazo y posiblemente Dios dice, ahí está la respuesta. Hay oraciones a mediano plazo que no se hacen inmediatamente, sino con el transcurso del tiempo. Y habrán oraciones que posiblemente llegará un día donde nosotros digamos, ya he orado tantos años por esto, y un día Dios dirá, llegó el momento para que ores. Así que esto nos da la idea también de poder estar orando por cosas del momento, por cosas a mediano plazo o por cosas que estaremos orando por muchos años. Así que Ana es un buen ejemplo de cómo el poder haber ido a orar a Dios al templo, de poder ir a dar su corazón. Aquí hay un buen ejemplo de que habrán ocasiones donde nuestros corazones estarán quebrantados, estarán dolidos, estarán tristes, estarán llenos de dolor. Y Dios en su misericordia, Él sabrá respondernos. Él posiblemente dirá el momento adecuado para la respuesta, pero hay beneficios. Toda oración no es en vano. Así que es un beneficio tener una vida de oración. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo del 8 al 9, 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Imagínate al apóstol Pablo ir a orar una vez, Señor, por favor, quítame este dolor o esta tentación que estoy viviendo. Ir a orar otra vez. Señor, por favor, quítame esto que estoy viviendo. Ahora ir a orar una tercera vez y que Dios le diga, mi amor es todo lo que necesitas. Habrán oraciones que no tendrán respuesta, sino estas oraciones servirán para transformar nuestro carácter. Posiblemente no va a transformar las circunstancias, pero va a transformar nuestro carácter. Un carácter, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Habrán oraciones que no tendrán respuesta, pero que tendrán una finalidad. Si somos personas de oración, esa oración, al no tener respuesta, Dios trabajará con nosotros a través de ese no que Dios nos dijo. Trabajará en nuestro carácter, en nuestra fortaleza, en la purificación de nuestra fe. De decir que aunque no pasen las cosas, yo sigo adorando a Dios, sigo glorificando a Dios. Porque hay personas que cuando no tienen la respuesta se molestan. Y a veces piensan que porque no han habido varias respuestas, entonces me enfado con Dios, le reclamo a Dios. No han permitido que sus corazones sean transformados. Concluimos con, con esto que cuando oramos y esperamos una respuesta de Dios, solo podemos experimentar una de cuatro posibles respuestas. No, espera, crece y la última, sí. Entonces, piensa en esto. Cuatro respuestas. Al igual que yo, posiblemente has tenido oraciones que la respuesta ha sido no. Posiblemente has tenido oraciones en donde la respuesta de Dios es espera y al su debido tiempo has visto la respuesta. Posiblemente has tenido oraciones donde te das cuenta que lo que Dios está haciendo es que te ayuda a crecer y cuando estás orando lo vas entendiendo. Y también lo que más anhelamos todos es que la respuesta de Dios sea sí. Otra cosa para ir culminando con este mensaje es que a veces cuando estamos orando o estamos conversando con Dios, solamente estamos diciendo, Señor, en el nombre de Jesús y adiós, me tengo que ir, ya se me hizo tarde. Pero te invito a que hagas pausas, a que te quedes con la mente concentrada en Dios y esperando su respuesta. Una de las oraciones que usualmente hago y le ruego a Dios es, Señor, dime qué quieres que le predique a tu pueblo. Es increíble que muchas veces en oración viene la respuesta de Dios. Muchas veces lo veo como forma de idea, que aparece inmediatamente. A veces he estado pensando, no sé qué es lo que voy a predicar en esta semana, qué es lo que la iglesia va a recibir, y de repente en oración viene esa respuesta, esa idea, hasta ese bosquejo, las escrituras aparecen. Entonces, cuando conversamos con alguien, normalmente esperamos que la persona también conteste. Imagínate estar hablando uno solamente, es como un monólogo. Pero cuando estamos conversando con alguien, interactuamos. Mira, ¿qué piensas de esto? La otra persona responde. Mira, ¿puedes ayudar en esto? La otra persona dice, sí puedo, o dice, no puedo. Hay ocasiones donde tenemos que disciplinarnos también aún en esta parte de orar algo y decir, Señor, me quedaré aquí en silencio para ver si me respondes, para ver si envías la respuesta. Espero que este mensaje te haya ayudado. Anhelo que como iglesia, como pueblo de Dios, con cosas maravillosas que Dios ha permitido construir en su pueblo, que somos nosotros, Dios continúe construyendo un pueblo fuerte de oración, un pueblo fuerte que tenemos esa intimidad de conversación con Él todos los días y que cuando nos reunimos como congregación se ve esas respuestas que Dios nos envía. No te olvides de que tu oración sea enfocada en la voluntad de Dios. Un fuerte abrazo.